Ahora nos toca Mateo 21, versículo 18, y vea usted lo que dice en esta porción hasta el versículo 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, vemos aquí un milagro más de Jesús, pero es el único milagro, por decirlo así, negativo. Y te explico por qué. Todos los otros milagros de Jesús siempre trajeron un beneficio. Resucitó a unos, a otros, a ciegos, les hizo recuperar la visión, mudos hablaban, endemoniados eran liberados. Pero este milagro puede tal vez llamar tu atención y decir: ¿por qué hizo Jesús esto? Antes de estudiarlo tienes que recordar el lugar en el que estaba, Jerusalén. Las personas que estaban alrededor, a las que acaba de ver y a quienes se está dirigiendo. Y te das cuenta que está en orden cronológico, porque dice por la mañana de lo que hizo el día antes, botar gente del templo, los religiosos, gente que en realidad era pura hoja, pero no había fruto, gente que era pura actividad religiosa, pero en realidad no había ni fe ni oración en esas personas. Quiero recordarte que los discípulos, era una lección visible para los discípulos, entre los cuales está Judas Iscariote. Entonces también es una advertencia para el mismo Judas Iscariote, que podemos caer, hermano, en la idea de que la religiosidad nos hace salvos, pero no es la religiosidad, la actividad religiosa solamente, o el hablar y el hablar y el hablar y no hacer lo que nos hace cristianos. Eso es pura hoja, sino que donde ha llegado la fe verdadera, donde hay oración, va a haber transformación, va a haber fruto. Va a haber fruto. Por eso el título del mensaje, entonces, no halló fruto. Se acercó a la higuera y no halló fruto. Entonces, si ves, Jesús tuvo hambre porque era hombre y Dios hecho carne, vio una higuera, se acerca a ella y dice que solamente habían hojas. Pero tú dices, ¿no era un exceso lo que hizo Jesús? Te explico. Cuando en el tiempo en que ocurre esto, alrededor de marzo, abril, entonces lo que ya sería para lo que es Israel primavera, para nosotros es el otoño, lo que ocurre es que una higuera usualmente ya tenía unos primeros frutos llamados brevas. Y cuando una higuera no tenía esos primeros frutos llamados brevas, ya no daría fruto. O sea, esa higuera parecía, pero estaba muriendo realmente por dentro. Era pura apariencia. La higuera tiene una sola función: producir higos. Y esta higuera no estaba produciéndolo, no estaba haciéndolo. Entonces se acerca a Jesús y ve pura hoja. No te olvides esa expresión, porque dice en el versículo 19, hojas solamente. Se acerca y la maldice y se seca, mostrándonos entonces que en realidad, nuevamente recuerda el contexto, Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, primeros versículos del capítulo 21, Él es rey. Después Jesús votó a gente del templo, a quienes dijo mi casa, lo cual muestra que Jesús es Dios. Y ahora que Jesús maldice la higuera, Jesús es juez. Lo que Dios espera de los suyos es fruto. Y donde no hay fruto, en realidad no hay vida. Donde no hay fruto o cambio, transformación, donde solamente hay actividad religiosa o pura teoría, entonces no hay vida verdadera, le espera juicio a esa persona. Vuelvo a insistirte, recuerda que los fariseos y los escribas, entonces están en el templo, pero ya sabes lo que pasaba en el templo. Jesús dijo que era
usted le ha dicho casa de mercado y cueva de ladrones en 2 ocasiones diferentes. Pero entonces son pura actividad religiosa, son pura hoja, pero no hay fruto, no hay vida cambiada. Quiero recordarte que cuando la Biblia habla de Israel como una higuera en el Antiguo Testamento. También habla de Israel como una vid, fruto de uvas, o también como un olivo. Entonces, todo eso son símbolos para hablar de Israel. Tú lo lees y está en tus copias, está en Jeremías, está en Oseas, textos en los que vemos que cuando Dios quiere mandar un mensaje a Israel por medio de un profeta, Jeremías u Oseas, Él habla de Israel como una higuera. Entonces, simbólicamente, esta higuera representa a Israel, que en su gran mayoría era pura hoja, pero nada de fe y no oración. Representa a la religiosidad externa, pero nada de transformación interna. ¿No pensabas tal vez tú o muchos de nosotros que antes, para estar cerca de Dios, solamente teníamos que hacer ciertas actividades religiosas, ciertas actividades del año y el resto vivías como te place, desconectado de Dios, si te necesito te llamo, pura hoja? Hasta el día que alguien te compartió el Evangelio, pusiste tu fe en Jesucristo. Y la evidencia es el fruto en tu vida. Desde que pusiste tu fe en Jesucristo, ha empezado a haber cambio. Cambio es igual a fruto. ¿Y cuál es ese cambio que ha habido en tu vida? Ya empiezas a ver el pecado con otros ojos. Te pones triste a causa del pecado. Ya empiezas a ver cosas que antes te veías como un dolor de cabeza, amabilidad, servicio. Ahora es casi como algo que brota. Y a veces hasta tú dices, y yo me reconozco, es que Dios está obrando desde dentro. Hay vida dentro y se refleja en fruto externo, que es tu estilo de vida, tus actitudes, tu forma de pensar. Ese es fruto. Mira a los religiosos, mira a los judíos con mucha actividad religiosa, pendiente de las fiestas, de la circuncisión. ¿Qué es lo que no se debe de comer? ¿Qué es lo que se debe de hacer tal día, tal hora? Pendientes de eso. Pero donde hay fe, oración, humildad, servicio, sacrificio, ninguna de esas cosas. Entonces ellos irían al templo, sí, y saldrían de repente muy acongojados de repente del templo, saldrían. Pero luego verían a un hombre en el suelo, la parábola del buen samaritano, y el sacerdote y el levita pasarían de largo. Entonces sí, muy conmovidos, pero cuando llega la oportunidad de servir y ayudar a otros, ese es su problema. Eso era cuando éramos pura hoja. Pero ahora que tenemos a Cristo es como, hay que hacer algo. Hay que involucrarnos. Dice, no puedo ser un espectador pasivo. Es que eres cristiano. Ese deseo en tu corazón es ese fruto que Dios produce en todos aquellos que han puesto su fe en Él. Y por eso Jesús se acerca y está enseñando. No te olvides que los discípulos, entre ellos está Judas. Y Judas es pura hoja también. ¿Por qué Judas fue al infierno? ¿Porque entregó a Jesús? No. Es porque no creyó. Porque no creyó, entregó a Jesús. Después, cuando se da cuenta que Jesús iba a ser crucificado, ¿qué hizo Judas? Todo menos lo más importante, ir a Jesucristo. Él devolvió las piezas de plata, él estaba arrepentido, él dijo, él testificó, es sangre inocente Jesús, pero no fue a Jesús. Y por eso fue condenado, porque hizo todo menos lo más importante, ir a Jesucristo. ¿Recuerdas que los discípulos fueron a predicar y entre ellos Judas? ¿Recuerdas que regresaron y dijeron ellos, Señor, hemos botado demonios, hemos sanado? Y no dijeron nunca, pero este Judas no le salía nada, no sabemos por qué. No dice eso. Lo cual significa que Judas también predicó y probablemente también hizo milagros. ¿No recuerdas que la última noche que Jesús instituye la última cena que está con ellos, uno de ustedes me va a entregar? ¿Acaso voltearon los 11 y dijeron, Judas, ahí te hablan? Nadie sabía de quién se estaba hablando. ¿Por qué? Pura hoja, pura hoja. Tenía la apariencia, pero no tenía una fe genuina. Hacía actividad religiosa, pero no había sido transformado. Estaban más preocupados entonces por la hoja que por el fruto. Una persona que de verdad ha puesto su fe en Jesucristo, no solamente ora, mira el pasaje, sino que experimenta cambio. No solamente esa actividad religiosa dominguera, sino que de lunes a sábado refleja esa confianza a través de su obediencia.
refleja esa confianza en Jesucristo a través de sus actitudes, su relación con otras personas. Hay cambio, llora por el pecado, quiere vivir en santidad, ama y cuida a su familia. Hermano, estas cosas, en realidad, si dice, el incrédulo también las hace, pero escúchalo, mira cuán jactancioso es, mira cómo presume, mira cómo alardea de su conducta, su estilo de vida, porque es su fuerza de voluntad, porque es su capacidad. En realidad, ¿es posible que una persona sin Cristo viva bien, tenga apariencia de fruto? Sí, también, pero ¿a quién atribuye eso? Lo atribuye a su fuerza de voluntad, si es que no a algún tipo de crianza. Pero mira, el creyente experimenta cambio y dice, ¿qué ha pasado en tu vida? Gracias a Cristo. Es su espíritu obrando en nosotros y lo vamos a ver. El fruto es algo que produce Cristo en el creyente a través del espíritu después de la salvación. Es por eso que si queremos que una persona de verdad cambie, Jesús dijo, el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. Entonces, es evidente, Juan el Bautista lo menciona también, y él dice, entonces, que en realidad un buen árbol da buen fruto. Lo que distingue a una persona, lo que lo delata es su estilo de vida, su forma de hablar, su forma de ver las cosas. Entonces dice, ¿quieres un árbol, quieres un fruto bueno? Tienes que tener un árbol bueno. Y el día que pusiste tu fe en Jesucristo, ocurrió el cambio. Dejaste de ser un árbol malo para ser un árbol bueno. Dejaste de ser paja cuyo destino es el fuego y ahora eres el trigo que trae un buen pan. Entonces, ese cambio ocurre cuando tú pusiste tu fe en Jesucristo. Mira lo que dice Jesús en el 21, si tuviereis fe. Y más adelante, lo que pidiereis en oración. Gente usa estos versículos para decir la fe mueve montañas. Es a partir de este versículo. Pero quiero preguntarte, ¿Jesús movió alguna montaña? Está hablando de manera figurada. En el Antiguo Testamento, ¿ves a algún hombre moviendo montañas? Si se acerca, hermano Wilber está aquí adelante del hermano, entonces ayudarnos siempre con la transmisión del mensaje. Cuando no pasen el mensaje, hermano, agárrense con él. Amén, hermano. Le doy su nombre, su número de celular, su casa, su dirección, todo, hermano, para que usted vaya y le reclame al hermano. Aquí está el hermano Wilber y dice, hermanos, imagínense, él está casado también, hace poco, varios de los jóvenes aquí, este es un adolescente, no están casados, hermano. Entonces, hermano Wilber, imagínense que dice, muchachos, miren, aquí está el Misti, allá está el Chachani, ahora vuelvan a ver, allá está el Chachani y allá está el Misti, moví las montañas. Y todo, wow, Wilber. Pensamos que eso es la fe, mueve montañas, y su esposa Shirley agarra y le dice, ya está tu almuerzo, no me fastidies. Siempre me interrumpas. Y empieza a gritar. ¿De qué sirve que mueva montaña cuando el hombre es más gritón que nunca antes en su vida? Hermano, hay gente que está más preocupada por la apariencia que por sus actitudes. Y a eso se refiere Jesús. Si tú eres salvo, tú eres como una higuera, debe haber fruto. Si solamente hay hojas, pero no hay fruto, esa planta está muriendo por dentro. Y su destino es el juicio. Por eso la maldice. Porque va a haber juicio. Entonces, no te engañes pensando que eres higuera de Dios, cuando no hay fruto, eres pura hoja, y tú insistes con el tema de, pero Dios conoce mi corazón. Debería asustarte, porque si Dios conoce tu corazón, entonces sabe que eres una higuera pura hoja, te espera juicio. Si de verdad has puesto tu fe en Jesucristo, hay cambio. Si de verdad has puesto tu fe en Jesucristo, tu vida es diferente, tu relación con tu cónyuge es diferente. Hermano, valgan verdades, lo que delata tu relación con Dios y tu madurez espiritual es tu relación con los demás. El mejor indicador de tu madurez espiritual y tu relación con Dios es tu relación con los demás. Eso te delata. Si tú dices entonces, no hermano, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero no lo aguanto a mi vecino, no lo aguanto a mi cónyuge, no quiero ni ver a los hermanos porque estoy hasta acá. Hermano, pero amo a Dios con todo mi corazón. Lee la segunda parte del gran mandamiento, y a tu prójimo. Entonces, el mejor indicador son tus relaciones. Imagínate a un hombre en su trabajo que dice, yo estoy bien, pero está peleado con el jefe, el supervisor, está así de que lo despidan. En realidad, solamente está indicando, es que no me entienden, no saben el empleado estrella que tiene. No. Tus relaciones indican que algo anda mal. Es lo mismo. Como creyentes, el fruto es tu relación con los demás. El fruto es tu integridad espiritual. El fruto es un cambio en tu forma de pensar. Donde no hay fruto, pero vengo a la iglesia, leo la Biblia, vengo hace muchos años, tengo el tiempo de creyente que varios de estos jovencitos tienen de vida, pero esa arrogancia está mostrando que eres pura hoja.
Porque donde hay fruto hay humildad, hay servicio, hay santidad, hay pureza de vida, lealtad hacia tu cónyuge, ejemplo para tus hijos. Hay eso. Donde no hay, tienes que revisar la partida de nacimiento. ¿Has nacido de nuevo? Porque si de verdad has puesto tu fe en Jesucristo hay cambio. Ese es el fruto. Fruto es igual a cambio. Y entonces, en sentido estricto, esta parábola es un mensaje de juicio para Israel. Es una advertencia para Israel representada en la higuera, que en realidad son pura hoja, religión, fiestas, el templo, pero no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. En realidad, pura religión, pero hay arrogancia, hay de superioridad, menosprecio hacia los gentiles, los no judíos, porque comen esto, no se circuncidan y se creen superiores, más cerca a Dios, por allá los gentiles. Eso es la religión. Mira a una persona religiosa y vas a encontrar a una persona usualmente muy jactanciosa de lo que hace. Está más pendiente de prácticas religiosas que de textos bíblicos. Entonces, mira una persona religiosa, estas obras no las hace para Dios, las hace para sí mismo. Le hace sentir cómodo, tranquilo. Esas obras le hace creer que eso le dará ingreso a Dios. Generalmente hablas con una persona y piensa eso. El viernes testificaba a la tía de unos hermanos en la noche. Tenemos estudios bíblicos, como te dije, toda la semana. Y le hice la pregunta a la señora: ¿cómo es que podemos entrar a la presencia del Padre después de leer Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino? Bueno, dijo la señora, hay que hacer obras, hay que portarse bien, hacer lo que uno puede, y en realidad, y luego Dios decide, hojas y más hojas. En realidad, Jesús dijo, yo soy el camino, y si has puesto tu fe en Él, tú andas como Él. Primera de Juan 3, tú vives como Él, ya no practicas el pecado, fruto, hay cambio en tu vida. Por eso, hermano, en realidad, si tú quieres el cambio en alguien que amas, lo que tú necesitas es darle el Evangelio. No esperes frutos de un árbol seco. No esperes higos de la mala hierba. Eso es lo que ocurre cuando tú dices, hay que cambiar, deja de mentir, tienes que amar a Dios, servir a Dios, pero no es salvo. Estás pidiendo y rogando entonces de repente un cactus que te dé higos. No se puede. Es cuando pone la fe en Jesucristo que en realidad ocurre el cambio y ya puede a partir de allí haber fruto en su vida. Así que no seas tan estricto o duro con personas que no tienen a Cristo. No menospreciamos a la persona sin Cristo por cómo habla o vive. Solo decimos, hay una explicación y solo una. Nada que su educación, sus padres, no tuvo secundaria, no fue un mal colegio. Hermano, tonterías. No tiene a Cristo. Esa es la explicación según la Biblia. Porque queremos maquillar la explicación e irnos por las ramas. Vamos a la raíz misma. No tiene a Cristo. Y una vez que tienes a Cristo empieza el cambio. Y empieza entonces a crecer esa persona y empieza a ver fruto. Como te dije, brevas al principio. Porque algo que tiene apariencia pero no daba fruto, los judíos hablan de esas higueras de ese tiempo, significaba que estaba muerta la planta por dentro. Y cuando habla de fe, cuando te habla la fe mueve montañas, mejor quédate con fe. En vez de hacer énfasis en quiero mover este monte, ¿cuál era ese monte? ¿No era ese obstáculo para llegar a Dios, hermano? ¿No es ese monte, un monte grande, no impide ver lo que hay detrás? ¿No te impide llegar a lo que hay detrás ese monte? Hermano, no es que la fe en Jesucristo quita ese obstáculo entre Dios y tú. ¿No entiendes que el monte más importante que debemos mover? ¿De qué sirve, hermano, de que te levantes en la mañana y el Pichu Pichu lo termines viendo allá? ¡Wow, qué lindo! ¡Oh, qué maravilloso! Cuando por dentro seguimos siendo tan arrogantes y despectivos, hermano. ¿No es mejor el cambio aquí y deja que de la geografía se encargue el Señor? Hermano, en realidad no está hablando de eso. Está hablando de todo aquello que sí, en realidad es un obstáculo y lo es para el cambio en tu vida. Sin Cristo no va a haber cambio. Esa montaña no se va a mover. El cambio no se va a producir. Ese acceso al Padre no se va a poder. Hay un obstáculo muy grande. Solo tu fe en Jesucristo, que te convierte en un hombre de oración, su casa será casa de oración. Y dice, lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Hoy me saco la lotería. Hoy me saco la lotería. Hoy, jugué la tinca. Hoy me toca. No, hermano. En realidad, la oración está hablando según la palabra de Dios. No es un cheque en blanco para pedir cosas, en realidad hasta absurdas, sino cosas que le glorifiquen a Él, que produzcan gozo a los demás y que sea de beneficio para su obra. Esa oración, creyendo, la recibiréis. Mira Marcos 11:12, por favor. Otra vez, este pasaje se menciona en Marcos, pero Marcos dice cosas que no dice Mateo. Marcos 11 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Versículo 13, viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pura hoja. Esta frase tal vez puede llamar tu atención. No era tiempo de higos, estoy de acuerdo, pero era tiempo de brevas. Era tiempo de brevas. Era tiempo, o sea, esa planta, si no era tiempo para cosechar higos, pero debía haber un primer fruto que en realidad mostraría que esa higuera más adelante daría una buena cosecha de higos. Entonces, no vayas a pensar, no se excedió Jesús porque no era tiempo de higos, pero sí de brevas. Esa primera cosecha que mostraría que más adelante el tiempo de la cosecha de higos sería abundante. 14. Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Sabes qué? Judas fue advertido muchas veces, y aquí va una advertencia más. No le dijo antes a Judas que era pura hoja, por si acaso predicaba, hacía milagros, ya te dije. No era que cuando fueron a predicar y botaron demonios todos y todos decían, ¿por qué a Judas no le sale nada? Nunca dijeron eso. Entonces, pura hoja, una advertencia más para él. Donde no hay fruto, no hay fe, no hay oración, juicio. Es lo que está diciendo Jesús. Entonces, una advertencia más para él. Pero salta ahora conmigo a Marcos 11:20. Dice, pasando por la mañana, vieron los discípulos, esto dice Marcos y no Mateo, que vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Jesús la maldijo y se secó. Pedro, el alumno destacado, ¿no? El de la clase que, ¿quién quiere contestar la pregunta? Levanta la mano, ese es Pedro. Pedro, entonces, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Ya te dije, lo que debe resaltar, cuando alguien te diga, la fe mueve montañas, ellos leen así el versículo, la fe mueve montañas. Tú dices, la fe mueve montañas. En realidad, el énfasis es creer. Creer. Por eso dice, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate, y no dudare, sino otra vez creyere. El énfasis es creer. Será hecho. Y sí, el día que tú crees en Jesucristo, tu obstáculo entre Dios y tú desaparece. El día que crees en Jesucristo, ese obstáculo para el cambio, porque antes de tener a Jesucristo no puedo. Yo quiero ser un buen esposo, yo quiero arreglar mi vida, estar bien con mi esposa, yo quiero, pero no puedo, la culpa la tiene mi esposa. Entonces, ¿es una montaña la que se mueve así, mi esposa es la montaña? No, la montaña está dentro de tu corazón. Esa resistencia genuina al cambio se quita cuando pones la fe en Jesucristo. No esperes cambio donde no está Cristo. Cristo va a mover esas barreras. Cristo te transforma a través de su Espíritu y por eso dice, tened fe. Por eso dice, no dudar. Mira Lucas 13. No es el mismo evento, pero se habla de una higuera. Por si acaso, no es el mismo evento, pero déjame leértelo porque nuevamente aquí está representado Israel. Te explico. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola Jesús. Esta es parábola. Lo otro fue un evento concreto. Pero mira esta parábola que dice Jesús y menciona una higuera. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino el dueño, el hombre, a buscar fruto en ella. Hermano, ¿te das cuenta que Dios espera fruto de los suyos? La higuera es su trabajo producir higos. Es lo más natural y normal. La higuera produce higos. Entonces, no hemos conocido a jardinero o agrónomo que diga, mira, esta higuera está estresada, está cargada, está presionada. Vamos a hacerle terapia para que produzca higo. Y empieza a decirle, entonces, higuera. Y no es eso, hermano. Solamente la riegas, podas, cuidas y lo más natural es que produzca fruto. Y si no produce fruto, tiene problemas y hay que tratarla. Y si no, ¿sabes qué? Me está ocupando el lote por gusto, sácalo nomás y pongo algo que dé vida, porque inutiliza hasta el terreno. De eso va a hablar Jesús. Pero mira las cifras que usa Jesús. Es muy interesante en Lucas 13. El hombre vino a buscar fruto, no lo halló. 7. Dijo al viñador, al hortelano, al que cuida la huerta, al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, mira esta parte, la cortarás después. ¿A quién representa la higuera? ¿A Israel? Recuerda, ¿cuántos años estuvo Jesús entre los judíos? 3 años. Mira el texto. Hace 3 años que vengo a buscar fruto. Entonces,
es lo justo que el viñador, el dueño, diga, la ha puesto allí para que produzca higos. No hay fruto, córtala y no utiliza la tierra. El viñador intercede y dice, déjame trabajar en ella un tiempito más. Y si no hay fruto, córtala. Israel rechazó como nación a su Mesías. Y 40 años después, ¿no vino Roma y destruyó Jerusalén y el templo? ¿No arrancó la viña? ¿No arrancó la higuera a Israel? Destruyó el templo. El símbolo de la religiosidad de los judíos no fue destruido y en realidad desaparece. Y el judaísmo recién entonces, en todo su esplendor, al ser destruido el templo, tuvo tiempo Israel para escuchar el Evangelio, y con Pedro muchos creyeron, pero la gran mayoría no. Y luego con Pablo en las sinagogas, pero la gran mayoría no. Y luego vino el juicio. ¿Te das cuenta que la higuera representa entonces a Israel, pero hay una aplicación para nosotros? Que donde hay pura hoja no hay vida, que donde no hay fruto hay incredulidad, que donde no hay transformación de conducta y de actitudes no hay fe, vida eterna, perdón de pecados. ¿No es una advertencia para ti y para nosotros? Cuidado que no haya fruto. No te escondas pensando entonces, bueno, pero Dios conoce mi corazón, yo me sé tantos versículos. Hermano, el hecho que asistas a una iglesia, que hayas escuchado el Evangelio, que conozcas de repente a 2, 3 pastores en diferentes iglesias donde hayas estado, que hasta incluso hayas llevado cursos del seminario, eso no dice nada. Donde no hay cambio, no hay vida verdadera. Donde no hay fruto, no hay salvación genuina. Si de verdad la salvación ha llegado a tu vida, hay fruto, hay cambio. Mira algunos de esos frutos. Mira, son varios textos y por eso te los he puesto en tus copias. Mateo 3:8. Dice Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de... Quiere decir que un fruto, ¿sabes cuál es? Esa tristeza por el pecado, arrepentimiento. Si tú pecas y te vacilas, te ríes, hasta lo publicas. Si tú pecas y hasta dices que todo el mundo sepa, soy libre. Y tú pecas y dices, es mi vida y no hago daño a nadie. No hay fruto digno de arrepentimiento, no hay pesar con el pecado, no hay tristeza, dolor punzando en tu corazón. Quizás no hay fruto, no hay higos, hay pura hoja, no hay fe en Jesucristo, no hay salvación. Mira Juan 15:8, mira lo que dice Jesús. En esto he glorificado a mi Padre, en que hayas memorizado 1000 versículos. No hay nada malo en memorizar, sería bueno que lo memorices, pero es para hacerlo. En esto he glorificado a mi Padre, en que cada domingo entonces asista a mi iglesia, dice. Y no hay nada de malo, necesitas venir a la iglesia para conocer más de Dios. Pero lo que le glorifica es que lleves mucho fruto, que haya cambio. No finges, no puedes fingir. ¿Por qué? Si has puesto tu fe en Jesucristo, eres lo que eres y te delata tu forma de hablar, tu forma de vivir. Entonces, ya no es que hablas solamente bonito de Dios, sino que vives para Dios. Ya no dices solamente Dios es grande, sino que obedeces la palabra de ese gran Dios. Ya no es solamente entonces que, ya no estás pendiente solamente de fiestas religiosas, sino de textos que llevas a la práctica. Entonces, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tú no eres discípulo porque lo dices. Es la evidencia, una vida cambiada de que eres su discípulo. Y así muestras que eres mi discípulo. Mira Romanos 16:5. ¿Listo? Dice Pablo, escribe esta carta. Saludad también a la iglesia de su casa. Un paréntesis. ¿Dónde se reunían las iglesias en un principio, en el tiempo de Pablo? ¿Dónde se reunían? ¿Dónde se reunían? Entonces, hermano, no es pecado, estamos reunidos aquí, o en una casa allá, o en una casa allá, hermano, ¿ven? Pero vamos a poner un tiempo algún día, Dios permita que sí, hermano. Pero hasta ese momento no pecamos. Mira el 16:5. Saluda a la iglesia de su casa. O sea, Miguel, ¿puede haber una iglesia en mi casa? Depende de ustedes. Pero en realidad, ves que en un inicio se reunían en casas. Pero sigamos. Luego dice Pablo, que está muy saludable, está saludando a todo el mundo. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Sabes que cuando Pablo escribe la carta a los romanos, estaba en Corinto? Y Corinto, entonces, es una ciudad principal en la provincia romana de Acaya. Lo que está diciendo Pablo es esto. Dice Pablo, entonces, saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Es uno de los primeros salvos en Corinto, Epeneto.
Uno de los que, y ahora obviamente ya no estaba en Corinto, se fue, y como estaba ya en Roma, entonces a quien dirige las cartas a las iglesias, él dice, saluden al hermano Epeneto, que es uno de los primeros que puso su fe en Jesucristo, aquí en Corinto, estoy escribiendo esta carta. Quiere decir que frutos son salvos, es lo que está diciendo, primer fruto de Acaya. Los salvos son fruto. Un creyente, lo más que desea es agradar a Dios y estar en su presencia. Pero en cuanto a la tierra, ¿qué es lo que más deseas? Que los demás sean creyentes. Un cristiano quiere que los demás sean cristianos. No, yo no deseo eso, no hay problema, cualquier otra meta es muy limitada y bueno, ojalá te llene. Pero en realidad el deseo de un cristiano es que otros sean cristianos, que otros sean creyentes. No lo dijo Pablo, dijo que estaba dispuesto a ir al infierno, ser anatema en Romanos, con tal que su nación sea salva. Por eso, fruto, ¿sabes qué es? Evangelismo. Alguien que diga, yo soy salvo, voy al cielo, pero me voy en silencio, calladito, que nadie lo note, que nadie sepa mi ausencia ni mi presencia. Si tú de verdad eres salvo, un fruto en la vida de todo creyente es el deseo de querer evangelizar. Habla a otros acerca de Jesucristo. Siempre está testificando. Y si tú dices, pero Miguel, no tengo poder de convencimiento, ¿sabes que no eres tú? Es el Espíritu Santo el que convence, Juan 16. ¿Sabes qué es éxito? No que tú le hables a alguien, ponga su fe en Jesucristo, llore, venga arrastrándose aquí a la iglesia, asista fielmente. Si tú le hablaste a alguien y el mensaje llegó al oído, ya es éxito. Porque el que hace que llegue el mensaje al corazón es Dios, no eres tú, no eres tú. Si tú ya hablaste, hermano, no venga usted todo bajoneado diciendo, pastor, invité a 2 y no llegaron. Hermana, ¿qué le pasa? Ya testificó, fruto. El hablar de Cristo es fruto, testificar. Pero si no creyeron, hermano, eso es entre ellos y Dios. Un día se pararán en juicio delante de Dios y nunca dirá esa persona, nadie me habló. ¿Cómo que no? Mandé a la hermana tal, al hermano tal, y no quisiste. Y te darás cuenta que tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos habrán creído y ni cuenta, ni sabes? ¿Cuántos habrán asistido a otra ciudad, a una iglesia, porque tú le hablaste a esa persona en la combi, en el hospital, en el avión o donde fuese? Le hablaste a ese taxista, solamente le mencionaste, lo dejaste pensando y nunca supiste y nunca más le verás tal vez, si es que no en la presencia de Dios. Hermano, sabes que el creyente testifica, fruto es ese deseo, porque de compartir con otros el evangelio, porque lo hay. ¿Recuerdas apenas aceptaste a Jesucristo? Algunos de ustedes los recuerdo cuando recién aceptaron a Jesucristo. Todo el tiempo, pastor, vamos a hablar con mi familia, vamos. Yendo y a veces de repente había algo de éxito, más o menos nada, y al final entonces, en realidad, el resultado está en manos de Dios, pero ese celo evangelístico es fruto, es algo que Dios produce. Ahora, tal vez tú dices, no, yo hablaría de Dios, Miguel, pero vivo mal y yo no quiero dar mal ejemplo y yo no quiero contradecir el evangelio y qué van a decir, hasta que arregle mi vida testifico, eres pura hoja. Entonces no hay higos, no hay fruto, no eres salvo. Pero ¿qué quieres tú? No, yo no, Jesucristo, lee el texto. Si eres pura hoja, no hay higos, no hay fruto, entonces no haya fruto al Señor, no hay salvación. Mira otro versículo, el 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Mira, el fruto del Espíritu, ¿para quién es el mérito? Para el Espíritu Santo. No somos nosotros, hermano, nada de jactarnos. Mira al inconverso, no vive bien, y si vive bien, es que el que puede, puede. Orgulloso, pero mira al creyente, hay cambio en nuestras vidas, es su espíritu. Lee el texto, el fruto del Espíritu es en toda bondad. ¿Sabes qué es fruto? Gentileza con los demás, esa calidad de bueno. Ya no eres el mismo, ya no llegas al restaurante y dices, ya, chico, limpia esto, muévete, que para eso he venido. Ya no eres ese insoportable en el restaurante, no, ya no eres ese insoportable arrogante. ¿Por qué? Mira, el fruto es bondad. Buenos días, por favor, usted, gracias, hay cambio. Sí, síguela tratando mal. Y tú quieres que cambie, hay que enseñarle modales a este chico. No, hay que testificarle, es lo que vas a hacer. Bondad, justicia, verdad. Hace lo que es correcto, vive en la verdad, no miente, no dice verdades a medias. Eso es fruto, porque el padre de la mentira es el diablo, y el que miente, entonces ya sabes quién es su papá. Mira Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia, llenos. No uno que otro y de vez en cuando, uno que otro. Entonces, hay dinero en el bolsillo, hermano, buen día, hermano, Dios le bendiga. Pero hay una crisis, un problema económico, de salud familiar, dice, no tengo cara para nadie. Acabo de ocultar a Dios. Y hermano,
llenos de frutos de justicia. O sea, hay abundancia, permanencia. Dice, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo. ¿Quién produce ese fruto? Es Jesucristo, la gloria es para Él. Tú le dices entonces a esa persona, a esa señorita, dice, ama a sus papás, obedece a sus padres, es cristiana. ¿Y cómo lo han logrado? Te han amenazado tus papás, ¿no? Te han prometido que te van a recortar la herencia, te van a recortar tu plan de celular si no obedeces. No, es Jesucristo el que produce eso en mí. Es su Espíritu el que produce eso en mí para la gloria, por medio de Jesucristo. Mira Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Sabes qué es fruto? Buenas obras. Las buenas obras no producen la salvación, son evidencia de salvación. Por eso no es que, soy salvo y puedo pecar porque no pierdo mi salvación. Entonces no eres salvo. Porque si eres salvo hay fruto de buena obra. Las buenas obras no te salvan, son evidencia de salvación. Colosenses 1:10, Hebreos 13:15, y aquí terminamos. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios. ¿Sabes qué te delata? Tu forma de hablar.